¿Qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a este pequeño espacio en el que vamos a compartir con ustedes algunos de los elementos comunes que toda planeación educativa incorpora. Decimos de inicio que una planeación educativa es un acto cognitivo. Regularmente lo asociamos con el llenado de formatos o procesos administrativos. Sin embargo, si lo pensamos bien, la planeación como expresión es un acto cognitivo de orden, de estrategia, es decir, es un acto rico en el que podemos nosotros establecer rutas de intervención. Toda planeación educativa comparte elementos, por ejemplo, institucionales, curriculares, de temporalidad, de intención, de dosificación, de secuencia, de alineación pedagógica y desde luego de transversalidad y en procesos más complejos de transdisciplinariedad. Con la finalidad de apoyarte en el ejercicio que estás realizando en estos momentos en el marco del diplomado, vamos a establecer un código de colores. Observa los colores que estamos proponiendo para cada elemento. Puedes usar cualquier color de tu preferencia, pero para efectos de un ejercicio visual, utiliza colores para que podamos identificar cada elemento en la planeación educativa correspondiente. Vamos ahora a comentar de manera muy ágil algunas generalidades de estos elementos. Por ejemplo, los aspectos institucionales son aquellos datos o aquella información que ya está determinada, como los datos de la institución, las claves de los centros de trabajo, autoridades, responsables, entre otros. Los elementos curriculares son aquellas expresiones de las planeaciones educativas que emanan directamente del currículum y podemos ilustrarlos a partir de este esquema y cómo se van desagregando hasta su expresión mínima. Por ejemplo, venimos de un área de conocimientos o un campo de conocimientos. Vamos a poner el ejemplo de las matemáticas. En la asignatura podríamos poner matemáticas 1 o matemáticas básicas o historia o lenguaje y comunicación, y hay una asignatura que está implícita dentro de este campo de conocimiento. El siguiente aspecto de desagregación es una unidad de contenido o bloque, que es la manera de organizar en las diferentes unidades estos conocimientos que se van desagregando hacia lo específico. Finalmente llegamos a los temas o subtemas, que es el ejemplo de este punto que estamos representando aquí. Decimos entonces que esta es una expresión de contenido o una unidad de contenido en su mínima representación. Los elementos de temporalidad son muy importantes porque adicionalmente con otros elementos de la planeación nos permiten tener una noción del tiempo específico en el que vamos a distribuir de manera congruente todos los contenidos y todas las acciones o estrategias que estamos pensando para alcanzar o favorecer los aprendizajes esperados determinados. Entre ellos tenemos el ciclo escolar o periodo lectivo, el mes, el bimestre o periodo en algunos casos, la semana de trabajo y la sesión específicamente. Podemos ir hasta la hora o los minutos, por eso colocamos acá una representación de un aspecto de tiempo específicamente. Los elementos de intención son elementos fundamentales en toda planeación porque nos dan mucha información y guían muchas de las acciones de intervención. Por ejemplo, los podemos identificar a partir de esta estructura. Tienen un verbo operativo, tienen un contenido, tienen una condición y una finalidad. De manera más ágil, para encontrar el contenido nos preguntamos qué. Para encontrar la condición nos preguntamos cómo, así como cuándo, cuánto, dónde, con qué, y para encontrar la finalidad nos hacemos la pregunta ¿para qué lo estamos haciendo? Esta estructura es muy importante porque también nos permite
echar mano de las referencias taxonómicas en las que se organiza el conocimiento. Recuerda, taxis, orden, y vamos a utilizar los verbos que están expresados actualmente en presente tercera persona para poder utilizar esta expresión aprendizaje esperado. En otros momentos hemos utilizado objetivos de aprendizaje o competencias o propósitos. Si tú reflexionas, todas estas expresiones que he mencionado tienen una estructura similar. Todas tienen un verbo, un contenido, una condición y una finalidad. No los pierdas de vista, porque cuando realicemos un ejercicio de planeación, esta estructura nos va a ser de mucha utilidad. Los elementos de dosificación. A la par con los elementos de temporalidad, la dosificación tiene que ver con el periodo de desagregación de un contenido específico en los espacios de tiempo. Observa entonces cómo este contenido que hemos representado anteriormente lo vamos distribuyendo, pero no es una distribución arbitraria, es decir, hay contenidos que requieren un tratamiento distinto o particular. Decimos entonces que es importante para la dosificación de los contenidos tomar en cuenta el tipo de contenido, si es conceptual, procedimental o actitudinal, el tiempo o intervalo general del trabajo efectivo que vamos a tener durante el ciclo o el periodo, el objetivo. En este caso estamos trabajando aprendizajes esperados para que nosotros podamos establecer cuál es la finalidad, cuál es el nivel de logro o dominio que queremos alcanzar. El nivel de conocimientos previos del grupo es fundamental para saber de dónde vamos a partir. En el diagnóstico nosotros establecemos un punto de partida y en función de la intervención vamos nivelando o vamos acompañando a los diferentes sujetos o a los diferentes grupos para que podamos alcanzar los aprendizajes determinados. Los elementos de secuencia en la planeación educativa los identificamos a partir de la apertura, el desarrollo y el cierre. Seguramente que esta estructura también nos va a ser de mucha utilidad cuando empecemos a realizar nuestros primeros ejercicios de planeación. No los pierdas de vista. Tenemos una referencia que hemos mencionado desde el inicio del diplomado. Es importante que toda la experiencia de los educadores y los docentes que están generando procesos de intervención estén alineados pedagógicamente. ¿A qué nos referimos con la alineación pedagógica? Todos los contenidos, los aprendizajes, las estrategias de enseñanza, así como las experiencias de aprendizaje, deben ser congruentes. Es decir, si hay un contenido que nos está requiriendo un tratamiento conceptual, no podemos solamente elaborar manualidades o hacer ejercicios sin enriquecer la parte teórica, o viceversa. Si hay un contenido que es de carácter procedimental, no podemos solamente explicarlo en lo teórico, porque ese contenido requiere una repetición, una ejecución, una automatización, es decir, aquellas habilidades que nos van a permitir apropiarnos de ese procedimiento. Y así podemos ilustrar ejemplos con los actitudinales incluso, pero tienen que estar alineados. Cuando decimos alineación, hablamos de congruencia, hablamos de correspondencia, es decir, todos los elementos de la planeación se corresponden en función de su propósito, contexto y características específicas. Aquí colocamos dos referencias más al proceso de alineación pedagógica. Esta es de John Biggs, de alineación pedagógica. Él habla de un momento de pronóstico, de proceso y de resultado. Lo podemos vincular con el elemento anterior de secuencia cuando mencionamos apertura, desarrollo y cierre. Vamos a seguir enfatizando sobre la importancia de la alineación pedagógica cuando nosotros estemos ilustrando procesos de profundidad.
La transversalidad es un proceso rico, es un proceso fundamental para la vinculación de los saberes y los aprendizajes que tienen que ver con otras áreas de conocimiento. Aquí lo hemos ilustrado con una relación dinámica. Al centro está un contenido expresado en un aprendizaje específico, pero este contenido, para poder resolver un problema de la vida cotidiana, requiere de otras áreas u otros saberes para poder enriquecer su planteamiento. Entonces, observa la estructura esquemática. No ahondaremos en este momento en ella, pero visualmente puedes tener una idea de cómo llevar un proceso de integración, de relación, a un proceso más complejo como la transdisciplinariedad. Finalmente, repetimos los elementos o códigos de color para que podamos empezar a trabajar con nuestro ejercicio. Observa el siguiente esquema. Una planeación, decíamos, es un acto cognitivo. Si tú observas este formato que tenemos de fondo, cuando nosotros le representamos los colores de cada elemento, el formato va adquiriendo un relieve distinto. Es decir, es como si lo estuviésemos observando desde arriba. Imagina una visión de un dron, por ejemplo, en esta metáfora, que estemos observando el fenómeno educativo desde arriba. Ahí tenemos una visión distinta, no en una visión lineal, como un laberinto, la planeación que vamos brincando de un elemento a otro. Aquí tenemos una visión total, es una visión de la totalidad de este ejercicio o acto cognitivo. Solamente como un ejemplo, aquí tenemos en verde elementos de temporalidad, en rojo elementos curriculares, en azul elementos de intención, y así vamos a ir encontrando cada uno de los elementos con su código de color. Si tú recuerdas, por ejemplo, los elementos de secuencia están ilustrados con este color. En morado estamos representando todas las líneas de ensamble y de correspondencia y de congruencia para que cada elemento se suceda, se integre, se vincule y decimos se alinee. Obviamente vamos a seguir utilizando referencias taxonómicas para alcanzar estos procesos cognitivos complejos y que ya en otros esquemas o presentaciones hemos representado con nuestro esquema de profundidad. No lo pierdas de vista. Finalmente, cuando nosotros iniciemos un proceso de elaboración, de planeación, lo vamos a hacer desde la didáctica crítica, que es el aspecto que vamos a trabajar en el bloque siguiente. Sin embargo, no quiero dejar de enfatizar la importancia de que podamos nosotros alcanzar procesos cognitivos superiores. Ya lo hemos mencionado y este esquema de profundidad lo vamos a utilizar mucho cuando estemos haciendo esos planteamientos. Decimos que el reto entonces es alcanzar la profundidad. Bien, ojalá que haya sido de utilidad la información que te hemos compartido. Es una herramienta, la vamos a seguir utilizando y sobre todo la vamos a aprovechar ahora que entremos a los procesos de situación de aprendizaje o situación didáctica. Hasta entonces.